La guerra interna en Guatemala dejó muchas historias por contar en ambos bandos, como se acostumbra ahora decir. Fueron 36 años de un conflicto que dejó huellas profundas en miles de familias, entre los que la pelearon y quienes estuvieron al margen del uso de las armas, pero que igual se vieron afectados. Mi familia jamás supo quién de los guardaespaldas del ministro de Gobernación del general Lucas García, el famoso y por siempre prófugo de la justicia Donaldo Álvarez Ruiz, fue el que le disparó a mi primo Fernando, quien no le hacía nada al momento del ataque en su contra. Porque, según supe después, esa gente pensó que los iba a atacar. Temían que mi primo fuera un guerrillero cuando solo tomó la calle equivocada para llegar a su casa. Si en ese tiempo la familia hubiera conocido el nombre del responsable, lo lleva a la justicia a través de los tribunales. Pero eso, en aquellos momentos de nuestra historia, era más que un sueño de algo irreal. Nunca se sabrá la identidad de ese hombre que, con la fuerza que le daba el estar respaldado por un gobierno cruel, sanguinario e igual de corrupto, acabó con una vida valiosa, importante, querida. Fernando era de esos tipos tranquilos, imperfectos, amigables, estudiosos, trabajadores, de aquellos que se decían no se meten en nada, porque se sabía que en esa época ser sindicalista, periodista, obrero, campesino, estudiante, maestro, periodista, era sinónimo de ser carne de cañón, víctima fácil de la guerra sucia. Gente que tenía como defensa su amor a la familia, a su trabajo, a la patria y que jamás usó un arma porque no formaba parte de su naturaleza ni le hizo daño a nadie, igual se convirtió en presa de aquellos asesinos de los sueños, de las esperanzas, de las ilusiones. Mi primo, el primogénito de su familia, era el sostén de aquel hogar. Era como el fuego en torno al cual sus padres, sus hermanos, su esposa y sus hijas se calentaban y giraban en paz y armonía. Su muerte fue un golpe tan devastador que debieron pasar muchos años después de esa fatídica, lamentable, desgraciada noche de su muerte para que mis tíos y mis primos se recuperaran de esa silla vacía que por siempre quedó en la mesa familiar. A todos nos afectó porque lo amábamos y porque era un hombre de bien, pero quizás lo más duro de esta historia es que cuando mi primo Fernando fue asesinado por tener la desdicha, la mala suerte de pasar frente a la casa de Donaldo Álvarez Ruiz en horas de la madrugada, era padre de 2 pequeñas niñas y su esposa, Carmen, tenía 7 meses de embarazo. Esta última niña jamás vio a su padre y sobrevivió gracias a la entereza de su madre, que a pesar del intenso dolor que le provocó un desquiciado asesino a sueldo, que ironía de la vida, era pagado por el mismo pueblo a través de nuestros impuestos, porque era un guardaespaldas del ministro de Gobernación, un funcionario público. Esa mujer, viuda y víctima colateral del conflicto armado interno, supo salir adelante. Eso sí, mi familia no volvió a ser la misma. Los padres de Fernando, mis tíos, nunca superaron la falta física de su amado hijo. Sus hermanos siempre extrañan en el fondo de sus corazones la presencia, la guía del hermano mayor. Sus hijas solo tienen acceso a las fotografías para conocer a quién fue su padre, porque las 2 primeras eran tan pequeñas que difícilmente guarden recuerdos fieles en sus memorias de quien las engendró. Y por esas historias verdaderas, reales, dolorosas, repetidas, es que nunca debemos olvidar que la guerra guatemalteca trajo llanto y desgarro, que aquí todos somos culpables, que nadie puede esconderse y decir que no tuvo nada que ver, porque también el silencio nos hizo cómplices y avalamos a quienes convirtieron Guatemala en un gran cementerio. Este país fue escenario de un conflicto que nos tomó a todos como títeres de intereses poderosos, que nos convirtió en una sociedad esclavizada por la violencia institucional, aquella que se manejaba desde el Palacio Nacional y los despachos de quienes a toda costa buscaban seguir con sus privilegios.